Bienvenidos, ¿cómo están? Esta es otra edición de Chakra TV Noticias. Como siempre tenemos información para ofrecerles, por supuesto vamos a estar ampliando los datos que anoche hasta altas horas les estábamos ofreciendo minuto a minuto acerca de lo ocurrido en las elecciones de la Sociedad Rural Argentina, donde la lista opositora liderada por Nicolás Pino se alzó con el triunfo, por lo que Nicolás Pino es el nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina. Vamos a estar ampliando porque además tenemos estos temas. Durante lo que resta del otoño 2021, el Pacífico ecuatorial evolucionará en un escenario neutral levemente frío. Al mismo tiempo, los vientos polares volverán a hacer sentir su influencia, mientras el calentamiento del Atlántico beneficiará a las zonas cercanas al litoral, pero no al interior. Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica que se van a producir vientos cortos e intensos, descensos térmicos, pero sin causar heladas otoñales tan intensas como en la temporada anterior. La disminución estacional de la radiación solar y la temperatura van a bajar la evapotranspiración, mejorando el aprovechamiento de las precipitaciones, pero sin lograr las altas cuencas compensar los déficits en el interior del área agrícola. Ahora, en las altas cuencas de los grandes ríos Paraná y Paraguay, estarán en situación seca, por lo que sus alturas volverán a entrar en disminución, manteniéndose por debajo de sus niveles normales, con la problemática que representa esto para la exportación a través de los puertos de la provincia de Santa Fe. Los productores invertirán 3.500 millones de dólares para sembrar trigo en la campaña 2021-2022. Son estimaciones oficiales que indican que los principales cereales de invierno, trigo y cebada, alcanzarán 8.3 millones de hectáreas sembradas y 25 millones de toneladas se producirían en el ciclo 2021-2022. Un informe oficial detalló que desde hace 100 años el cultivo de trigo ocupa cada año unas 6 millones de hectáreas, pero sus rendimientos medios han ido incrementándose desde 800 a más de 3.000 kilogramos por hectárea. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación señaló que es esperable que se destinen para siembra más de 7 millones de hectáreas para trigo y cerca de 1.300.000 para cebada. Para alcanzar estas cifras de área sembrada y producción, los productores invertirán unos 3.500.000 dólares para trigo y 750 millones para la cebada. En China alertaron sobre un posible incremento del déficit de proteínas a causa del cierre de las exportaciones argentinas, mientras China lucha con una segunda ola de peste porcina africana que presiona sus stocks internos. Se acentúa el déficit de proteínas ante la restricción de las exportaciones de carne de la Argentina, que recordemos fueron dispuestas hasta el 20 de junio por el gobierno de Alberto Fernández. Según alerta un portal australiano, Beef Central, la restricción en las exportaciones de carne por 30 días anunciada por el gobierno argentino solo expondrá aún más el déficit de proteínas que padece China. Y vamos a ver ahora la imagen del mercado de Hacienda de Liniers. Esta es la imagen del mercado de Liniers, con esta placa que da cuenta de los ingresos en este día de operaciones, que fue nulo, sin ingresos en el mercado concentrador de Hacienda de Liniers. Y sobre esta misma placa les vamos a anticipar dos informaciones. La primera de ellas, ayer el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, poco antes de la medianoche, puntualizó que el cese de comercialización dispuesto por los productores agropecuarios va a finalizar el día miércoles, pero que las bases en general le están proponiendo a la dirigencia de la mesa de enlace adoptar algún otro formato de protesta al que podrían sumarse, además de los ganaderos, los productores agrícolas, y podría ser también otro cese de comercialización. A modo de anticipo les contamos entonces, estas imágenes del mercado cerrado ya podrían ser diferentes a partir de la semana próxima. Y vamos a ver ahora qué es lo que está pasando en este momento en lo que sería el clima en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense ustedes para lo que resta de la semana. Allí lo tenemos entonces, para el día miércoles 10 la mínima, 16 la máxima, parcialmente nublado. Para el día jueves algo nublado, 8 la mínima, 16 la máxima. Y para el viernes manteniéndose el frío de toda la semana, 10 grados la mínima, 20 la temperatura máxima, con el cielo mayormente nublado.
Y lo decíamos en la apertura, hicimos la cobertura a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra hasta muy tarde, en la hora de ayer, cuando se definió quién será el nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina. Vamos a poner un poco en contexto. Recuerden ustedes que estas elecciones debieron haberse hecho hace aproximadamente un año, exactamente un año, pero claro, las condiciones de la pandemia lo habían hecho imposible. Finalmente, anoche, Nicolás Pino, quien lideraba la lista opositora Compromiso Federal, triunfó por una diferencia escasa, señalan algunos, pero con una fuerte incidencia en provincias como Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Formosa y en 2 de los 3 distritos de la provincia de Buenos Aires, además de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos entonces, Nicolás Pino es el nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina. Repasamos, venció en Entre Ríos, en Chaco, en Formosa, en La Pampa, en la ciudad de Buenos Aires, en 2 de los 3 distritos de la provincia, en una elección pareja en la que le sacó más de 50 votos de ventaja a quien fuera presidente durante el periodo anterior, Daniel Pellegrina. Fue una elección reñida, con un alto número de votantes, en la que Nicolás Pino, recordemos que lideraba la lista opositora al Movimiento Compromiso Federal, fue elegido como el nuevo presidente. Daniel Pellegrini era quien encabezaba la lista Unidad de Acción. Si bien el resultado de la elección no fue oficializado, el triunfo del referente de la oposición se consolidó a partir del apoyo de varios distritos de los que dábamos cuenta. Habrían votado más de 1.700 socios sobre un padrón de 3.319. Recordemos a Pino, que conversó tantas veces con Chacra Televisión a partir de las coberturas que la plataforma de medios agropecuarios Chacra ha realizado no solamente en la exposición rural de Palermo, sino en otros eventos también organizados por justamente la entidad ruralista. Es productor agropecuario, comercializador de carnes. Desde que fue muy joven comenzó a ocupar diferentes cargos en la rural como delegado y director. Recordemos que también integró y dirigió ámbitos técnicos de trabajo, como el Comité de Carnes, el Comité de Exposiciones, participó de la comisión directiva con los cargos de secretario y vicepresidente, fue secretario del Comisariato General y comisario general de la Rural, de la Exposición Rural, y vicepresidente de la Rural Sociedad Anónima. Después de la postergación de los comicios el año pasado por el COVID, hoy los socios de la Rural decidieron, o mejor dicho, ayer a la noche, elegir nuevas autoridades para los próximos 2 años. La votación fue presencial y luego una asamblea para poder contar los votos, que tuvo lugar en el predio de la Rural en el barrio porteño de Palermo, bajo el cumplimiento de los protocolos. Cuando decimos presencial, decimos que en primer lugar hubo todo un periodo en el que se podía votar por mail y finalmente, ayer por la noche, la elección presencial para los que no lo habían hecho, y entonces sí, el recuento, en las que de alguna manera fueron sus primeras declaraciones como presidente de la Rural. Nicolás Pino dijo: hoy ganaron todos los socios de la Rural, los que nos votaron y los que no lo hicieron, a quienes les aseguro que tienen su lugar y que a partir de mañana no hay ellos y nosotros, somos todos socios, y convoco a trabajar muy duro para que sientan que son parte de nuestra querida sociedad rural argentina. Uno de los primeros desafíos de Pino será el integrarse, por ejemplo, a la mesa de enlace, en medio de este cese de comercialización de Hacienda por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna. En los últimos meses, recordemos que Pino había hablado, ya en su lugar de candidato en aquel momento, hablaba de lo que sería su plan estratégico diseñado por el movimiento Compromiso General. Recordemos que este compromiso o esta propuesta de Pino tenía 5 ejes: la acción gremial, los servicios para los socios, los mercados, la tecnología y la comunidad. Vamos a ahondar, por supuesto, este tema, vamos a conversar en los próximos días con Nicolás Pino, incluso entre sus propuestas, recordamos, conversando con Chacra Televisión y con Portal Agropecuario, también con Horacio Esteban, había propuesto cambios en el sistema electoral, un debate mayor de ideas para que la rural sea más moderna, una actitud más abierta, había puntualizado en aquel momento. Vienen tiempos de menos personalismo y más consenso, había señalado. Bueno, recordemos que Nicolás Pino fue elegido entonces presidente, acompañado en la vicepresidencia por Marcos Pereda, y que entre los integrantes de los vocales titulares propuestos inicialmente se encuentran quien hoy es el presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos de la Argentina, Echevere. También se encuentran en este grupo
Juan Diego Echeverría, hermano de quien fuera ministro de Agroindustria de la Nación en la gestión de Mauricio Macri, y además quien fuera también presidente de la Rural, también forma parte de esta lista, forma parte de esta lista también quien actualmente es el director del área de porcinos de la Sociedad Rural Argentina, el doctor Odriozola, es decir, hay una importante cantidad de socios de la Rural que conforman la actual plantilla de trabajo que formaron parte de esta lista que anoche se consagró como la ganadora. Novedoso sistema buscador para el comercio exterior animal del SENASA. Vamos a ahondar sobre este tema que anticipábamos ayer. El SENASA pone a disposición una nueva plataforma interactiva con información útil para la exportación e importación de animales y material reproductivo. A partir de un link que está disponible en el portal Argentina Gobar, en la sección del SENASA, se puede acceder a esta plataforma. La información que contiene está organizada en 4 buscadores y enlaces directos a trámites asociados a las operatorias de exportación e importación de animales y material reproductivo. Con relación a los buscadores, podemos acceder a partir de un primer buscador a los acuerdos vigentes de exportación, así como a las exigencias de los países de destino. Un segundo buscador nos permite conocer el listado de países con los que tenemos acuerdos de importación vigentes. Un tercer buscador nos permite conocer los requisitos de importación. Y un cuarto buscador que nos permite conocer los sistemas de habilitación que puedan llegar a exigir aquellos países a los que queremos exportar. Es decir, puede ser que algunos países, adicionalmente a la habilitación que otorga el SENASA, exijan una visita in situ o un tipo de habilitación documental. Entonces, estos 4 buscadores reúnen información clave a la hora de pensar en la exportación o en la importación de animales o material reproductivo. Asimismo, permite acceder a los trámites asociados a estas operatorias. Por lo tanto, podemos acceder directamente a partir de esta plataforma a la solicitud de autorización para exportar animales o material reproductivo, a la solicitud de autorización para importar animales vivos o material reproductivo, como también solicitar la habilitación por parte de terceros países. Finalmente, en caso de que se quiera exportar a un destino con el cual no hay un acuerdo, se puede solicitar mediante también un enlace que está disponible en esta plataforma el pedido de apertura del mercado de interés. De esta forma se formaliza la necesidad de abrir un nuevo mercado que va a ser evaluado en forma conjunta entre el Ministerio de Agricultura y el SENASA. Con esta plataforma interactiva lo que buscamos es facilitar el acceso, la disponibilidad en línea de la información y también en un solo lugar poder iniciar los trámites asociados con estas operatorias. Hablamos con el jefe del programa Rabia Apareciante del SENASA, Mariel Oliva, mantuvo una extensa conversación con él que explicó por qué esta es una enfermedad de circulación viral y de denuncia obligatoria ante el máximo organismo sanitario nacional. Y en esta oportunidad, en comunicación con el jefe del programa de rabia del SENASA, él es Gabriel Russo, y nos va a contar sobre la situación que está viendo con la rabia apareciente. Bueno, por supuesto, saludarlo, Gabriel, muchas gracias por esta comunicación, y queremos estar al tanto de qué es lo que está sucediendo, sobre todo con bovinos y con equinos. Perfecto. Gracias a ustedes por contactarme. Primero, ubicar que la rabia paralítica o rabia apareciente es una enfermedad del vampiro común, quien es el que transmite la enfermedad a los herbívoros, al ganado doméstico y también a animales silvestres y eventualmente al hombre. Por eso es también una zoonosis. Es una enfermedad que puede ser transmitida de los animales al hombre y, como sabrán, es mortal una vez que empiezan los síntomas. En cuanto a la situación actual de rabia apareciente en la República Argentina, estamos teniendo circulación viral en distintos puntos del área endémica. Y el área endémica se ubica del paralelo 34, latitud sur, hacia el norte, llegando hasta México,
es el área endémica del vampiro. Pero desde el paralelo 32, latitud sur, aproximadamente en algunos lugares es 33 y 33 y algo, hacia el norte no solo hay vampiros, sino también hay rabia, transmitida por este Demodus rotundus, que es el nombre científico del vampiro común. Recordemos que en América hay 3 clases de vampiros, el Demodus rotundus del que estamos hablando, pero también hablamos de Etyphila caudata y el Diademus yangi. El Diademus yangi también registrado en la Argentina. Y hoy la circulación viral que podemos comentar, actualizada en la República Argentina, habla de una circulación viral en la provincia del Chaco, en la zona de Margarita Belén, otra circulación viral en el sur de Salta, lindando con Tucumán, otra circulación viral que involucra a Catamarca, La Rioja, San Luis y Córdoba. Otra también muy importante es algo en Corrientes y sobre todo en Misiones, que está teniendo un frente epidémico contra el Brasil, limitando con el Brasil. Eso es más o menos la situación actual. Se trabaja, como sabrá, con los veterinarios locales del SENASA que cubren la superficie total de la República y por sobre todas las cosas del área endémica, que es lo que nos toca, y se hace mucha vigilancia epidemiológica, intentando llegar a los primeros casos en los lugares. En rabia, lamentablemente, no tenemos una herramienta que nos permita saber exactamente el lugar donde va a ocurrir la enfermedad. Entonces tenemos que trabajar con esa vigilancia para que todo animal con sintomatología nerviosa pueda llegar al diagnóstico y, si es rabia, tomar cartas en el asunto y tomar acciones para minimizar las pérdidas ganaderas y para, por sobre todas las cosas, evitar el compromiso con la salud pública. O sea que ustedes realizan un trabajo de prevención. Prevención en cuanto al manejo que se hace de esos animales domésticos cuando aparece sintomatología nerviosa. Se hace mucha educación, se hace mucho hincapié en que el productor nos avise, es una enfermedad de denuncia obligatoria, y una vez que tenemos el material y se envía al laboratorio, se confirma el diagnóstico, y si el diagnóstico es positivo, lo que se hace es se interdictan los establecimientos en un radio de 10 kilómetros alrededor de ese caso índice, que es el que nos indica que está habiendo un brote de rabia en la población de vampiros. Por eso se toma cartas en el asunto y lo que se hace es una vacunación emergencial, una vacunación en el brote. Y la interdicción es para impedir que animales que están dentro del brote puedan ir a faena. Si bien el contagio de rabia de herbívoros al humano es pasivo, tratamos de minimizar esa posibilidad, de evitar esa posibilidad para que no haya ningún suceso raro con algún humano. Usted, como jefe que está coordinando toda esta situación, no solamente allí desde la localidad de Misiones, sino a lo largo de todo el país, ¿cuáles son los principales asuntos a atender que tiene en este momento y qué perspectivas tienen para trabajar a lo largo de todo el año? Mire, a lo largo de todo el año se trabaja atendiendo cada una de las denuncias por los veterinarios locales de cada caso, de cada animal con sintomatología nerviosa, tratar de llegar al diagnóstico de cada uno de ellos. Pero también es un consejo, más en los tiempos que corren, que cada animal que se enferme, independientemente de que se muera o no, debemos tratar de llegar al diagnóstico para tomar cartas en el asunto y para tratar de no perder. Y en cuanto a salud pública, tratar de atender todos los casos, y se trabaja en forma conjunta con salud pública, de aquellas personas que han estado en contacto, y sobre todo si han estado en contacto estrecho con animales que dan positivo al diagnóstico de rabia. Permanentemente se trabaja, y se trabaja por sobre todas las cosas, en la vigilancia epidemiológica y en el combate al vampiro. Y dentro de la vigilancia, una vez tenido el diagnóstico, se trabaja en la vacunación. La vacunación, como decíamos hoy, es emergencial cuando es un brote, pero también hay unas vacunaciones especiales de aquellos establecimientos que por su característica deben estar vacunados contra rabia, independientemente de que haya o no
la enfermedad en el lugar, como por ejemplo cabañas, aras, tambos, engordes a corral. Son animales que ya prácticamente deja de tener en cuenta la enfermedad, sino empezamos a tener en cuenta el prestigio de nuestros productos. Eso por un lado. Y en cuanto al combate al vampiro, se hace solo por personal altamente capacitado, entrenado y monitoreado permanentemente. Y lo que se hace en el combate al vampiro es tratar de imitar lo que hace la rabia, bajar la población de vampiros. Eso es lo que se intenta hacer sin el virus. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo afecta a los animales que fueron atacados por estos vampiros? Mire, dentro del área endémica, los animales en un gran porcentaje están atacados todas las noches por vampiros, y el ataque del vampiro a la ganadería per se, sin el virus, solo por ese efecto espoliatriz, produce un daño mucho mayor que la rabia misma. Eso es todos los días y todas las noches. El vampiro no puede parar una noche de alimentarse porque tiene un aparato digestivo muy corto que no le permite poder estar mucho tiempo sin alimentarse. Entonces, todas las noches están agredidos. Si en esas poblaciones de vampiros entra el virus rábico, porque viene circulando de población en población, esos vampiros van a transmitir la rabia una vez que están incubando la enfermedad, eliminando virus rábico por saliva, contagian la enfermedad al ganado y ese ganado va a terminar muriendo indefectiblemente. Pero el vampiro también va a cursar la enfermedad y va a terminar muriendo. De esa manera, la población de vampiros va a ir bajando y va a bajar por debajo del umbral de contagio. El brote va a ceder independientemente de que vacunemos o no. Nosotros vacunamos, pero es para proteger nuestro capital. Pero si no protegemos el capital, el brote va, indefectiblemente también va a terminar, porque la población de vampiros va a bajar por debajo del umbral de contagio por las muertes que se están ocasionando. Y es ahí donde empieza un periodo interepidémico sin la enfermedad. Va a pasar entre 3 o 4 años hasta que esa población de vampiros se empiece a recomponer y estar en condiciones como para soportar otra entrada de virus en la población. Excelente la explicación, es muy claro. Por último, Gabriel, me gustaría saber de qué manera, aparte de la vacunación, se puede prevenir o estar atento a esta situación para que haya cada vez menos rabia. Por más que sigan existiendo los vampiros, debe haber alguna forma de estar alerta. Mire, lo que se hace es tener, y tenemos en varios lugares del área endémica, lo que se llaman refugios centinelas. Son refugios refugios de vampiros que se han detectado en un tiempo, se han tratado y esos refugios se van monitoreando en el tiempo para tratar de ver si la población aumenta, tratar de bajarla para que el impacto a la ganadería sea menor. Se habla de hace varios años de una mortandad de más o menos 1.600 o 1.700 cabezas de herbívoros muertos por año. En los últimos años, esa cantidad la hemos bajado a alrededor de 800, 900 cabezas por año. Creemos que tenemos herramientas que nos han permitido. Lo que hablábamos de que los veterinarios locales del SENASA cubren la superficie total del área endémica, pero también tenemos el auxilio del productor que hoy está mucho más instruido, veterinarios que también trabajan en el campo, particulares o de otras reparticiones, que atienden mucho más rápido. Hoy ya no se permite que un animal muera porque sí, sino tratamos de llegar indefectiblemente al diagnóstico y eso nos hace que acudamos a la denuncia lo antes posible. De esa manera, inmediatamente se toman cartas en el asunto. Además, así como hablábamos de una vacunación voluntaria, de una vacunación emergencial y de una vacunación especial, también tenemos productores que hacen una vacunación voluntaria y registran la vacunación en el SENASA protegiendo su capital. Eso también ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, Gabriel, por la comunicación, por sus palabras, y es importante transmitir este mensaje para que cada vez menos cabezas sean perdidas en nuestro país. Perfecto, perfecto. La verdad que sí. Esa es la idea. Trabajar
con el productor, brindar un servicio y que sea lo más ágil posible y lo más atento posible. Seguimos en esta continuidad informativa y es el momento de meternos en el plano internacional con este resumen de noticias. Sevilla abre las puertas a la nueva factoría Cruzcampo, que aspira a convertirse en reclamo turístico. Este espacio combinará el fomento de la cultura cervecera con capacidad para elaborar 400.000 cañas al año, con el fin social en la formación de jóvenes. Así lo manifiesta la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, presente en la inauguración junto al alcalde de la ciudad, Juan Espadas. Tomar cerveza es mucho más que una circunstancia, es un concepto, es una manera de estar en la vida. Aquello que decía Picasso, que los andaluces tenemos la alegría de vivir. Así que no tomando cerveza la tomo, no habiéndola bebido la paladeo, porque me apunto. Como sevillano nadie discute que esta marca va asociada a la marca de ciudad, así se nos conoce fuera de aquí y por tanto creo que es evidente que también en eso debemos sacar pecho y orgullo, porque efectivamente para nosotros esto es una forma de enseñarlo única. El presidente de Heineken España y de la Fundación Cruzcampo, Guillem Duverdier, vincula el valor de la empresa con el progreso social del entorno. Una marca que se integra en la comunidad para contribuir a su progreso, con activos que se quedan en esta región, como los más de 1.000 empleos directos y otros 25.000 empleados indirectos que contribuimos a generar en Andalucía. La factoría, que abrirá el 1 de junio, prevé 15.000 visitas al año y por cada euro aportado por el visitante en 2021, la Fundación destinará 10 para ayudar a la formación para el empleo de jóvenes talentos en la hostelería. Esto es un arrozal en las afueras de Pyongyang, en Corea del Norte. Los agricultores de la cooperativa de Namsa se afanan en trasplantar las diminutas plántulas de arroz que han estado creciendo en semilleros protegidos. Haya tormenta o sequía, el traslado del arroz debe hacerse bien para cosechar en otoño. Toda la granja está concentrando todos los esfuerzos en el trasplante de arroz. Nuestro subequipo de trabajo está aumentando el uso de máquinas para terminar en el momento adecuado, dice el jefe de este subequipo. El trasplante de arroz es un proceso que requiere mucha mano de obra. Lo habitual en Corea del Norte es pasar horas vadeando el barro encorvado, intentando arrancar y plantar las plántulas en filas ordenadas para que crezcan y prosperen. Lo principal en el trasplante de arroz es criar las plántulas para que sean fuertes. Cuidamos los lechos donde empiezan a crecer, dice esta agricultora. El arroz es un desafío político para el líder norcoreano Kim Jong-un, que insiste en resolver el problema del suministro de alimentos para el pueblo. Pero eso es difícil, ya que Corea del Norte no tiene suficiente tierra cultivable para alimentar a toda su población. China permitirá a sus ciudadanos tener 3 hijos. En 2015 el gigante asiático relajó la estricta y polémica medida del hijo único y permitió a sus ciudadanos tener más de un descendiente. Desde el lunes, y debido, según el gobierno, a una reducción de la natalidad registrada en las recientes cifras del censo, tener hasta 3 hijos en el país será legal. China cuenta con 1.412 millones de personas, pero el envejecimiento de la población y la baja natalidad han hecho saltar las alarmas en el país. Las autoridades chinas aseguran que la relajación de sus medidas de planificación familiar mejorarán la estructura poblacional y servirán para dar respuesta al problema del envejecimiento. Además, afirma el texto publicado este lunes, la medida garantizará que se alcance un desarrollo económico de alta calidad. Hacemos aquí una pausa. Cuando regresemos, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas aseguró en diálogo con Mariela Oliva que hoy en el campo se vive con mucha incertidumbre por la falta de comunicación con el gobierno nacional. Después de la pausa. El campo evoluciona, nosotros también.
Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Información del orden internacional. El gobierno de Netanyahu cuestionó a Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, por su voto en la ONU a favor del grupo terrorista Hamás. Así lo interpretó el gobierno de Israel y lo hizo conocer en la mañana de hoy. Pasamos ahora a otro tema, tiene que ver con lo que anticipábamos antes de la pausa. Recuerden ustedes que el cese de comercialización de carnes, en principio, y de acuerdo a lo puntualizado por el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, se prolonga hasta este miércoles, y luego se buscarán, si no hay un acuerdo, un contacto previo con el gobierno, anticipó algún otro formato de protesta que podría incluir también a los agricultores, además de los ganaderos. Mariel Oliva conversó con el vicepresidente de CRA. Esto dijo. Seguimos en Chacra Televisión, continúa el paro del campo y es por ello que hablamos con diferentes autoridades del sector agropecuario. En esta oportunidad, Gabriel de Rademacher, vicepresidente de CRA. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por esta comunicación y por supuesto queremos saber qué está sucediendo en este minuto a minuto. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias a vos, al contrario, por el contacto. Y la verdad que lo que está ocurriendo es muchísima incertidumbre frente a la situación que se está viviendo y a los tiempos de incomunicación que hay con el gobierno. Realmente teníamos la expectativa, la esperanza de que el gobierno reviera esta situación de cierre de exportaciones de carne y realmente se propusiera una solución viable, una solución factible y sustentable en el tiempo para intentar llevar carne a precios más competitivos y más accesibles para el bolsillo del consumidor. Pero bueno, una vez más, el gobierno muestra la intención de aplicar recetas que ya aplicó en el pasado y que fracasaron estrepitosamente con grandes daños para el país, para la producción y para el bolsillo de los consumidores. Hubo una gran adhesión de diferentes sectores y representantes del sector agropecuario a este paro y a esta convocatoria. ¿Cómo lo toman ustedes y cómo se sienten acompañados respecto de ellos? Bueno, el acatamiento ha sido total, realmente muy fuerte, incluso en comparación con medidas similares en otras oportunidades. De modo que esto hace ver realmente el grado de enojo, de impotencia que tenemos los productores y la necesidad de manifestarlo y de hacerle llegar este grito, este pedido al gobierno de que no vuelva a cometer el mismo error. Sabemos a dónde nos conduce, a qué escenario vamos a ir a parar y a no llevar esto al terreno ideológico, al terreno político, tratar realmente de buscar a través del diálogo y en alguna medida la construcción de consensos una solución que no perjudique a ningún eslabón de la cadena. Hasta aquí las eventuales soluciones han sido llevadas al gobierno por eslabones que siempre han mirado la manera de perjudicar en el precio al productor y no llevar una solución real al bolsillo del consumidor. No solamente para que lo entiendan los productores, sino el común de la gente, lo que viene pasando es falta de comunicación con el gobierno y también
comienza a haber y se comienza a ver una escasez en cuanto a los productos, en cuanto a la carne que llega a la carnicería y que luego el público quiere ir a comprar, y un aumento también en los precios. ¿Cómo va a continuar eso para lo que resta de la semana? Mira, nosotros estamos en contacto permanente justamente siguiendo los stocks, y no debería haber hasta el miércoles ninguna disminución en la cantidad de carne y por ende ningún incremento en el precio. No hay que caer en esas especulaciones y mucho menos permitirla, ni permitir la avivada de ningún sector. Justamente por eso se prolonga la protesta hasta el miércoles y no va más allá, para evitar perjudicar al resto de la sociedad y molestar lo menos posible. Bueno, imagino que esta toma de decisión no solamente tiene que ver con el tema de exportaciones puntualmente, sino que va a haber otros requerimientos porque no podemos seguir como ya estamos. ¿Cuáles son esos requerimientos que tienen tanto en CRA, e imagino también la mesa de enlace, fuertes peticiones para el gobierno, para seguir avanzando con la producción? Mirá, nosotros hemos presentado cuando Alberto Fernández era candidato a presidente y luego cuando ya fue elegido, un documento con 14 puntos que desarrollan diferentes propuestas, pedidos y sugerencias para llevar adelante, pero que bueno, se chocan de lleno con este tipo de actitudes, con este tipo de medidas tomadas totalmente inconsultas, incluso yendo en contra de lo que en su momento se conversó con el propio presidente, quien dijo estar absolutamente convencido de no cometer los mismos errores del pasado, de buscar instancias de diálogo, de consenso en cada una de las medidas que fuera a tomar y que tuvieran consecuencias sobre la producción agropecuaria. Bueno, lamentablemente no hemos tenido esa suerte, nada de eso ha ocurrido, y siempre las medidas han sido de carácter intervencionista, de incremento de la presión impositiva. Básicamente lo que nosotros le hemos propuesto es generar un clima propicio de inversión para aumentar la producción, que eso trae aparejado mayor ingreso de divisas al país, mayor generación de puestos de trabajo, digamos, elementos básicos que el país está necesitando, y esta otra salida, este otro camino que ha tomado el gobierno, nos lleva a un escenario totalmente opuesto y que ya ha fracasado en reiteradas oportunidades cada vez que se ha puesto en práctica. Bueno, justamente hablando de ese camino, la preocupación es que no volvamos hacia lo que fue una 125 en su momento, porque pareciera que si continúa esta adhesión muy fuerte por parte del sector agropecuario y la falta de diálogo con el gobierno, vamos hacia una situación bastante compleja. Lamentablemente sí, el gobierno está cometiendo, diría yo, que los mismos errores que en aquel momento llevaron a la producción a ese reclamo masivo, e incluso con instancias de provocación, declaraciones como las que ha tenido el jefe de gabinete o el propio presidente, trasladando nuevamente la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo al sector productivo, sin reconocer lo que ocurre en la macroeconomía, sin reconocer la inflación, sin reconocer la emisión descontrolada, el déficit fiscal y todas las consecuencias que traen aparejado en el bolsillo de los argentinos, en el bolsillo flaco de los argentinos, y la pérdida del poder adquisitivo que hay no solo para la carne, sino para la energía, para el combustible, para todos los productos que tenemos a los que acceder como argentinos. Bueno, ese desconocimiento supino o ese intento de ocultarlo con este tipo de medidas y generando este tipo de enfrentamientos es lo que realmente nos pone muy tristes, porque vemos que el camino al que nos están conduciendo es justamente a un camino de enfrentamiento y no a un camino de soluciones. Por último, Gabriel, dos cuestiones. Por un lado, ¿qué está sucediendo con los mercados que se han ganado, como por ejemplo el mercado chino, con esta imposibilidad de enviar y cumplir con lo ya establecido? Y por otra parte, ¿cómo podríamos salir de esta situación lo más ilesos posible? Bueno, los mercados están viendo que la Argentina no es un buen cumplidor, es un proveedor inseguro, no seguro de alimentos, y empiezan, por supuesto, a mirar a nuestros competidores directos que están al lado, son nuestros vecinos y que están ávidos de poder suplantarnos en esos mercados. ¿Y cómo se sale de esta? Nosotros creemos que
por el camino opuesto al que propone el gobierno. Creemos que justamente exportar aquellas mercaderías, aquellos cortes, aquellos animales que no son del paladar del argentino, es la forma de abaratar precisamente el precio de los cortes que llegan al mostrador en nuestro país y que sí son de nuestro agrado, sí son los cortes que llegan a la parrilla de los argentinos. Pero pretender que los argentinos nos comamos vacas viejas, vacas flacas o cortes que no son de nuestro paladar es no conocer realmente el funcionamiento del mercado y de la dinámica de la producción de carne. La salida está justamente por un camino opuesto al que toma el gobierno. Muchísimas gracias por su claridad y por supuesto estaremos atentos a lo que vaya sucediendo con este paro y con la devolución que tenga el gobierno también. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, realmente esperemos poder estar comentando un clima de consenso y no de este enfrentamiento. Parques eólicos de energía china comenzaron a operar en forma exitosa en la Argentina. 4 parques de energía eólica con tecnología china comenzaron a operar en Argentina desde abril pasado, logrando incorporarse al sistema de interconexión nacional y contribuyendo a la transformación de la matriz energética del país sudamericano. Se trata del complejo eólico Loma Blanca, ubicado en la provincia del Chubut, con 3 de sus 4 parques conectados al servicio eléctrico nacional, así como del Parque Miramar al sudeste de la provincia de Buenos Aires, todos construidos por las firmas Goldwind y Power China Limited. Tras culminarse exitosamente la instalación de 109 aerogeneradores distribuidos entre Chubut y la ciudad costera de Miramar, ambos complejos cuentan hoy con una potencia total de 354,6 MW y un periodo de vida útil de aproximadamente 20 años. Xin Liu, integrante de la gerencia general del proyecto eólico, explicó que la última fase de construcción de la obra y su posterior conexión al sistema eléctrico pudo materializarse pese a las dificultades del trabajo de la pandemia de la COVID-19 a lo largo del 2020, siendo uno de ellos el aumento de los costos en las cadenas de suministro. Germán Gijena, técnico en electricidad y electrónica en el proyecto, apuntaló los beneficios de esta sinergia de inversión en energía renovable. Fue muy buena esta inversión en Argentina. Si algún día queremos tener un país con industria, necesitamos de la energía. Y lo mejor que podemos tener es la energía limpia, la energía eólica. Por su parte, Juan Mendoza, técnico del área de operaciones y mantenimiento del proyecto Loma Blanca, aseguró que el país sudamericano se verá beneficiado con este proyecto. Sí, a pesar de que hay un choque cultural con respecto a lo que es China y Argentina, en donde no conocemos mucho del otro, está bueno que vayamos aprendiendo justamente uno del otro y ellos nos puedan ir aportando también en materia de eólica lo que es esto, siendo que Argentina todavía está en fase de preconstrucción de algunos parques. Los 5 parques constituyen el proyecto de energía eólica más grande desarrollado por una empresa china en Argentina en los últimos años, y a lo largo de su construcción se generaron al menos 1.500 fuentes de empleo a nivel local. Las torres de Chubut y Miramar cuentan con importantes ventajas tecnológicas frente a otros proyectos eólicos instalados en el país, siendo una de estas la tecnología de transmisión directa, que permite reducir la pérdida de transmisión, mejorar la eficiencia de la generación de energía y lograr una operación más estable, en criterio de Xin Liu. Los parques constituyen uno de los múltiples proyectos de cooperación y transformación energética entre los gobiernos de China y Argentina y se inscribe en la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Para Xin Liu, dicha iniciativa representa un modelo pacífico de desarrollo económico que puede traer la complementariedad industrial entre los dos países. Seguimos con más información. En este caso te vamos a contar que hubo una nueva reunión vía Zoom del Consejo Regional del Norte Grande en búsqueda de aumentar la producción de esa zona. En el marco de esta pandemia que hoy está asolando a gran parte de la humanidad, ver de qué manera coordinamos esfuerzos, articulamos acciones, pero también ir pensando la pospandemia, y esto tiene que ver con las decisiones que hoy se han tomado, ¿no? Tener proyectos, tener los proyectos ejecutivos, tener obras de infraestructura, tener avances en la conectividad. Ustedes ya sabrán la promoción que hay vinculado al trabajo registrado, una de las decisiones que ha tomado el presidente de la Nación a instancia de todos los gobernadores. Hemos analizado una serie de capítulos que tienen que ver con inversiones, conseguir fondos para la
puesta en marcha de proyectos ejecutivos y así obviamente poder avanzar en cerrar asimetrías hacia un futuro cercano con respecto al resto de las regiones. Hemos analizado la situación de estas iniciativas de zonas francas también, que hay un análisis a nivel global y cuál es la situación en la Argentina. Y obviamente la voluntad y la decisión política de coordinar esfuerzos en favor del Norte Grande, que tienen que ver con la presencia como unidad regional a nivel de distintas instancias, fundamentalmente de ferias a nivel internacional, en donde promover todo lo que tiene que ver con la producción de nuestra región. Cambiamos de tema y vamos a conocer un trabajo que está realizando el SENASA. Tiene que ver con la faena de aves en la agricultura familiar. La producción avícola en la agricultura familiar, al menos en las familias campesinas del NOA, ocupa un lugar central. Tengamos en cuenta que tiene que ver con el consumo de las familias, de la mayoría de las familias campesinas. Ojo, esto siempre teniendo en cuenta también que la diversidad no tiene que ser nuestro horizonte, no podemos generalizar. Si generalizamos vamos a hablar de la mayoría, pero no de todos seguramente, ¿no? En ese sentido, la producción avícola es clave para el consumo de la familia, pero en determinadas condiciones hay inversiones importantes porque aparece también como una gran oportunidad para el desarrollo. En algunas situaciones como complemento de otras actividades, siempre teniendo en cuenta que en la agricultura familiar una de las características es la integralidad de actividades productivas, por lo tanto que sea un complemento no es una rareza. Pero sí, cuando aparece ese aumento de la escala, aparecen también los problemas. Aparecen los problemas en los costos, aparecen los problemas en la competencia con la producción a gran escala, que tiene precios mucho más bajos, tanto de la carne como los huevos, y aparece por supuesto el problema de la faena. O sea, que hoy SENASA se esté ocupando de una propuesta de faena que garantice por un lado la inocuidad, que es nuestro rol fundamental, pero que al mismo tiempo tenga en cuenta esos sistemas productivos, me parece importantísimo y por eso le ponemos mucho acento a este trabajo. Tengamos en cuenta que estos sistemas productivos se integran a la vida cotidiana de las familias. Esto no es menor. Entonces creo que es una gran oportunidad. Y ahora vamos a conocer un trabajo que está realizando la gente de la Estación Experimental del INTA de la provincia de Salta, que tiene que ver con el uso eficiente de riego presurizado. Desde hace ya 5 años atrás, desde el experimental del INTA Salta, estamos acompañando a los productores del Valle del Lerma y al proyecto Río Toro con lotes demostrativos sobre los cultivos que habitualmente se hacen en el Valle del Lerma, principalmente tabaco. Un poco para poner en contexto a los oyentes, el Valle del Lerma tiene un régimen de precipitación monzónico, es decir, las precipitaciones están concentradas en el verano, otoño, desde el mes básicamente de diciembre a marzo caen el 80% de las precipitaciones. Entonces, hacer agricultura y producir en el valle fuera de esa época implica regar los cultivos. El principal cultivo del Valle del Lerma es el tabaco Virginia y tiene un desarrollo primavero-estival, entonces sin agua de riego sería imposible llevarlo adelante. Como sabemos, el agua en el valle tiene una fuerte competencia con el consumo humano y las restricciones de acá en más van a ser seguramente mayores. Por ese motivo, digamos, se implementó un proyecto de presurización del agua para conducirla por cañerías y reducir los consumos de uso del cultivo. En ese contexto, nosotros estamos a través de los lotes demostrativos en INTA, mostrándole a los productores que se puede realizar los cultivos que habitualmente se hacen con sistemas presurizados, es decir, el agua conducida por cañería y a presión, y podemos utilizar el 50% en promedio del agua que se consume o que se utiliza en un sistema de riego gravitacional. Entonces,
Por eso estos lotes están abiertos para los productores. Los resultados que hemos obtenido en los últimos años con respecto a los manejos de los cultivos, principalmente el tabaco y hortalizas, están disponibles. Los sistemas son fáciles de operar, pero hay que hacer un aprendizaje práctico, motivo por el cual también los invitamos a los productores, a los operarios, digamos, que trabajan en los sistemas productivos del valle, que se acerquen al INTA, que nosotros los vamos a acompañar en la implementación y el desarrollo de los sistemas. Con respecto a los resultados que hemos obtenido en los últimos años, en el caso especial del tabaco Virginia, hemos medido, ¿no es cierto?, un consumo de 1.500 metros cúbicos hectárea año para el cultivo de tabaco, cuando habitualmente con un sistema gravitacional no se consumen menos de 2.500 metros cúbicos hectárea año. Siendo además que el aprovechamiento con el sistema de goteo se hace más eficiente el uso y el aprovechamiento de los fertilizantes. De todas formas, la implementación de estos sistemas es una decisión empresarial que cada productor ajustará, digamos, sus recursos a la implementación del sistema. Lo que nosotros lo podemos acompañar es en la información generada para que puedan evaluar si les resulta conveniente o no económicamente implementarlo en su emprendimiento. Economía circular y sustentable. ¿Qué rol cumple la agricultura en ese marco? Te lo contamos en este breve informe. La economía circular está íntimamente relacionada con los entramados asociativos, es decir, no puede existir economía circular sin entramados asociativos productivos. Lo que vimos acá, y es uno de los ejemplos que el Ministerio quiere promover, es actores que se van encadenando. Por ejemplo, pymes que producen a partir de residuos orgánicos, proteína animal para alimentos, otras pymes que compran para hacer sus propios balanceados, productores que consumen esos balanceados y ese abono que también se genera como subproducto y que es un buen ejemplo de economía circular para que podamos tener en cuenta. Lo que hace el Ministerio es detectar estos ejemplos y poder seleccionar herramientas que pueden ser propias del Ministerio o de otras instituciones y que sean adecuadas para escalar, digamos, en estas producciones y en este modelo. Pudimos trabajar y observar cómo la empresa Prosen, a partir de residuos de productos locales como la papa en Balcarce, asociado a otras empresas, como en este caso Papas McCain, producen de un problema, de un residuo que es la cáscara de papa, producen dos productos que valorizan, que uno son abonos para la producción hortícola agroecológica y lo otro es la larva de la mosca soldado negra, que tiene una alta carga proteica y que la están empezando a probar en sistemas de producción pecuaria, ¿no? Lo que hacemos a través de este emprendimiento es demostrar o tratar de demostrar que se puede hacer las cosas de otra forma, tomando un modelo de economía azul o economía circular que apunta al triple impacto, a la sustentabilidad, para poder utilizar un residuo de un ciclo productivo como insumos de un nuevo ciclo productivo que va a su vez generar productos de valor agregado. Recorrimos dos experiencias, una de horticultura agroecológica producida por 3 emprendedores jóvenes y este esquema nos pareció muy interesante porque tuve una mirada puesta en lo local, en la construcción de bolsones para la comercialización de mercado de cercanía a precios populares, y como decía, con una producción sustentable, ¿no? Que se acerque el Estado a sostenernos, a mostrarnos qué propuestas tienen para que nosotros podamos seguir adelante, es re importante. Siempre la ayuda del Estado está relacionado a lo económico, ¿no? A un apoyo, ya sea en ferias, en créditos, en subsidios, lo que sea, siempre se trata casi siempre de plata, y bueno, yo creo que para el Estado es una inversión, porque nosotros
desde temprano hasta que se oscurece casi estamos trabajando, así que de alguna manera va a volver. Y por último, esta mañana en Sierra de los Padres visitamos una fábrica de alimentos balanceados de una agropyme que genera trabajo local, genera 5 puestos de trabajo y que también están incorporando las larvas de la mosca soldado como en distintas experiencias para la producción agroecológica pecuaria. Nosotros desde la dirección y por supuesto de la subsecretaría estamos impulsando distintas experiencias de lo que es la economía circular, entendiendo que las oportunidades que se abren a partir de la valorización de los subproductos y de los entramados productivos locales que eso puede llegar a generar, la diversificación de la matriz productiva, el aumento del empleo y de las nuevas oportunidades, digamos, en términos de nuevos productos que entendemos que es hacia donde tenemos que caminar. Y les vamos a contar ahora cómo sigue el tiempo, les recordamos cómo va a seguir el tiempo en los próximos días con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este miércoles, entonces, el Servicio Meteorológico anticipa una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 16, parcialmente nublado. Para el jueves, 8 grados la mínima, 16 la máxima, algo nublado. Para el viernes, la mínima esperada 10 grados la máxima, 20 grados centígrados, mayormente nublado. Gracias, como siempre, por acompañarnos en otra edición de Chacra TV Noticias. Recuerden que en la plataforma de medios agropecuarios Chacra ustedes pueden tener toda la información todo el día, todos los días. Muchas gracias.